En esta hora yo voy a tratar de explicar un poco cómo vamos a ir integrando algunos trabajos de limpieza de datos, que es vital con respecto a la analítica de datos misma. Eh, por lo que vamos con lo que nos convoca. Bueno, mi nombre es Walter Calcaño, soy fundador de inegocio.cl, que es mi empresa acá en Chile. Mi formación es de contador en la Universidad del Biobío, donde luego tuve algunos estudios en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad de Chicago. Dentro de mi experiencia laboral he sido CFO en algunas compañías, he sido jefe de investigación y desarrollo, y además de algunas jefaturas de distintos departamentos de administración, finanzas, contabilidad en varias empresas. Esencialmente soy un usuario llamado business user, ya no tengo formación de developer o de analista, por lo tanto mi incursión en el mundo de la data o de la analítica viene efectivamente desde la perspectiva de negocio. Por lo tanto, si en algún instante cometo algún error, alguna demo, metiendo algún código en algún lenguaje, mis excusas, mi formación no es de codificador, solamente soy un aparecido en esta área. Bueno, el tema del día de hoy es cómo realizar alguna limpieza de datos con Azure Machine Learning Studio. ¿Y por qué vamos a trabajar sobre limpieza de datos? Y acá es donde quiero detenerme algunos minutos en hacer la introducción a lo que es el Machine Learning Studio, cómo esto tiene que ver con la analítica de datos, cómo esto se enlaza en las tareas propiamente de analizar. Antes de partir, definir algunas cosas. ¿Qué es lo que es Azure Machine Learning Studio? Bueno, Azure Machine Learning Studio es un servicio de Azure Cloud y que es 100% plataforma como servicio. ¿Qué quiere decir eso que sea 100% plataforma como servicio? Nosotros no necesitamos instalar nada en nuestro ordenador o en la interfaz donde vamos a acceder. ¿Por qué? Porque todos los recursos requeridos para poder hacer todo este procesamiento, ya sea cómputo, ya sea los llamados fierros, en pocas palabras, ya están disponibles y son manejados en la nube por Microsoft, ya en este caso por Azure. Al ser un servicio 100% plataforma como servicio, nosotros estamos, entre comillas, es desaprendido, es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos de configurar la capacidad de procesamiento, de configurar la elasticidad con la que requiero computar datos, nada de eso, ¿ya? Esto es todo 100% prohibido por Microsoft y por lo tanto esa es la principal ventaja de Azure Machine Learning Studio. No hay que confundir Azure Machine Learning Studio con Azure Machine Learning. Son dos servicios muy similares, pero son absolutamente distintos. Ahora vamos a trabajar en Azure Machine Learning Studio, que vendría a ser el primigenio o el primitivo, el primer desarrollado por Microsoft para aprender Machine Learning, básicamente. A diferencia de Azure Machine Learning, que es otro servicio de Microsoft que uno ya puede, si bien también es una plataforma como servicio, uno ya puede hacer muchas más cosas, ¿vale? Pero hay que dominar bien esta primera parte antes de pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que es Machine Learning en sí? Acá hay una definición que encontraron varios, o sea, si uno busca Machine Learning, va a encontrar 10, 12, 15 definiciones, cada una propia de cada uno de los autores que las van explicando. Sin embargo, la conclusión que puedo llegar es que Machine Learning es un canalizador de experiencias, ¿ya? Es decir, vamos a ir a buscar datos, ¿ya?, de alguna experiencia o de algún hecho ocurrido en algún instante, y a partir de esos datos históricos nosotros los vamos a canalizar a través de algunos algoritmos. ¿Para qué? Para volver más inteligentes a una computadora basado en esos inputs humanos. Es decir, vamos a ir a buscar datos de forma histórica, se los vamos a pasar a una computadora y le vamos a decir, oye, en función del comportamiento histórico de estos datos, y en función de este otro algoritmo, que el algoritmo vendría a ser una especie de receta o paso a paso de serie de transformaciones, análisis, inputs, etcétera, y todas las modificaciones que quieran hacer sobre los datos,
pasado por algún modelo matemático, me puede decir, ya sabes que a partir de estos datos históricos, nosotros vamos a poder predecir cómo se van a comportar estos datos en el futuro, basado además en algunos inputs humanos. Es decir, nosotros podríamos eventualmente alterar esos comportamientos basados en algún experimento. Esa es como la principal ventaja de lo que es Machine Learning Studio. Lo otro, que no requerimos conocer códigos de programación avanzados. ¿A qué me refiero con eso? Que no es necesario, al utilizar un Machine Learning Studio, que tú tengas que programar un algoritmo completamente de C# o en algún lenguaje de programación. No, esos algoritmos ya están de alguna forma disponibles. Nosotros los traemos y los aplicamos ya, pero asociados a la analítica propiamente tal que queremos realizar sobre esos datos. Eso es una tremenda ventaja. ¿Puedes conocer algunos códigos de programación? Sí, puedo utilizar algunos R, puedo utilizar Python sin ningún problema para poder de alguna forma modificar tus algoritmos. Pero si no conoces ningún lenguaje de programación, igual puedes hacer Machine Learning con Azure Machine Learning Studio. Es una ventaja tremenda para los usuarios de negocio. Y a eso es donde apunto. Los usuarios de negocio no necesariamente tienen que conocer todas estas estructuras de código, tienen que conocer estas estructuras de programación. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es básicamente ir a utilizar los recursos y aplicarlos de forma práctica dentro de lo que es el negocio. Y por último, todos los algoritmos que nosotros vamos a utilizar en Azure Machine Learning Studio son reutilizables. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma, si nosotros creamos un modelo y ese modelo, ese experimento, ese modelo resulta con respecto a lo que nosotros queremos realizar, podemos utilizar ese modelo y aplicarlo con distintos datasets que van a ir permitiendo de alguna forma ir aplicando la predictividad que hemos experimentado en Azure Machine Learning hacia otros experimentos. ¿En qué contexto general todo esto se aplica? Y acá me quiero ir a la siguiente lámina, que es la que me gusta muchísimo de aplicar. Cuando nosotros trabajamos en analítica, nos vamos a encontrar con esta curva de valor del análisis. Y esta curva de valor del análisis es bastante interesante de poder conversar y entender para ir contextualizando en qué minuto vamos a utilizar una herramienta y en qué minuto vamos a hacer otra herramienta. Mientras mayor valor le queramos dar a nuestro análisis, mayor va a ser la dificultad para poder llegar a responder estas preguntas, que esto es lo clave para poder introducirnos en análisis de datos, ya en lo que es analítica completamente tal. Nosotros tenemos que ser capaces de responder estas preguntas con los datos. Estas también son llamadas preguntas de negocio. La primera pregunta de negocio que nosotros tenemos que responder siempre antes de ir avanzando en la curva de valor de la analítica de datos es: ¿qué ha ocurrido? Y el qué ha ocurrido, de alguna forma, obedece a la capacidad de hacer un análisis descriptivo de los datos. Y en análisis descriptivo de los datos nos vamos a encontrar con dos grandes escuelas. Uno, con la escuela de negocios, que es decir, hacer business intelligence sobre los datos, es decir, traer esos datos, modelarlos de acuerdo a un modelo estrella, un modelo Copenhague, y luego realizar toda la analítica que esto requiere para obtener los patrones necesarios para poder determinar ya, que la causa o por qué esto ocurrió, o qué ocurrió, es en función de este modelo dimensional o este modelo tabular de datos. También está la escuela del análisis descriptivo, del análisis preliminar de los datos, donde se realiza un análisis de los datos, pero ya desde el punto de vista mucho más matemático, con el objetivo de encontrar outliers, de encontrar algunos elementos matemáticos que puedan alterar la muestra de datos. Esa escuela, esa analítica o esa escuela de análisis es propia de los colegas con formación estadística. Y esa necesidad de hacer una descripción de los datos tiene que ver mucho con determinar primero cuáles son los principales estadísticos o los estadígrafos centrales asociados a un conjunto de datos.
cuál es su MOVA, cuál es su mediana, cuál es el promedio, cuáles son las principales desviaciones que existen alrededor de la media, basado en una, en dos desviaciones estándar, es decir, una serie de pasos ya predefinidos, que también se conocen como análisis exploratorio de datos, ¿ya? Es acá donde existen dos grandes escuelas de analítica de datos. Generalmente, nuestros colegas científicos de datos que tienen formación estadística se van por la escuela de la analítica o un análisis de datos desde el punto de vista matemático. También conocido como análisis exploratorio de datos, ¿ya? Que eso lo planteó el profesor, bueno, se me olvidó el nombre ahora exactamente, pero lo planteó en 1950 en varios papers de la Universidad de Oxford. Y de alguna forma han seguido pertinentemente hasta el día de hoy utilizándose. Y lo otro es realizar business intelligence sobre los datos, que es lo que la gran mayoría de los usuarios de negocio hacen, y de alguna forma es lo que planteaba bueno, también se me olvidó el nombre del autor en un principio. Lo que se planteaba como, sí, efectivamente el análisis matemático lo puede entregar, pero también nos vamos a encontrar con muchas variables que no son matemáticas o no son continuas, sino que también son discretas. Y en las variables discretas nosotros vamos a encontrar efectivamente en el BI la respuesta, o en el Business Intelligence, la respuesta a cómo vamos a interpretar qué es lo que ha ocurrido, a través de estos análisis descriptivos. ¿Ok? Luego vamos a ir incrementando el valor de nuestra analítica a través de las respuestas a estas siguientes preguntas de negocio. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Y cómo podemos hacer que eso ocurra? Las respuestas a estas preguntas de negocio también son conocidas como análisis diagnóstico, análisis predictivo y análisis prescriptivo. ¿Ya? Acá me van a disculpar ese error porque es diagnóstico, no diagnostivo. ¿Ya? Es un error mío. Y en pocas palabras, esta parte de la analítica es efectivamente ciertos enfoques de la ciencia de datos que tiene que ver con la percepción y la previsión de los datos. Y es acá efectivamente donde las herramientas tradicionales como de Business Intelligence, como Power BI, de alguna forma nos podrían ayudar hasta llegar al análisis diagnóstico, pero luego en análisis predictivo y análisis prescriptivo ya no necesariamente requerimos depender de esta herramienta, sino que ya tenemos que analizar herramientas de análisis de datos un poco más potente o enfocada en lograr responder a estas preguntas de negocio. Independiente que después podamos luego visualizar esa respuesta en Power BI, el cálculo o la analítica o la herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder realizar estas tareas no necesariamente se tienen que hacer en Power BI. Y es acá donde empieza efectivamente a incorporarse dentro de nuestra analítica el Machine Learning. Y el Machine Learning efectivamente lo podemos realizar con herramientas asociadas a Machine Learning. Y la que les voy a mostrar ahora, que no es la única, es Azure Machine Learning Studio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma muy introductoria. Vamos a mostrar algunos pasos básicos que tienen que ver con el uso de la herramienta. Vamos a hacer una pequeña exploración sobre esta y luego vamos a hacer una pequeña demo sobre cómo vamos a hacer un par de transformaciones, y esas transformaciones le vamos a llevar hacia un blob storage para poder luego consumirla con Power BI. Cuando partimos en analítica, y me gusta hablar de esta diapositiva porque de alguna forma nos lleva a hacer un poco de historia asociada a nuestros inicios en la analítica. Cuando los usuarios de negocio, y esto hablo desde el punto muy particular de los usuarios de negocio, no necesariamente los usuarios con formación científica en datos, parten en analítica, nosotros partimos experimentando, somos bien empíricos en esto. Es decir, vamos a distintas fuentes de datos, ya sean que estén en base de datos SAP, en algunos web scraping, en otras fuentes SQL, que generalmente están asociadas a nuestra necesidad de poder trabajar o de tomar decisiones basadas en datos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando partimos en analítica? Bueno, muy fácil. Tomamos todas esas fuentes de datos y los llevamos a nuestra gran herramienta de iniciación, llamémoslo
en Data Scientist Starter Kit, que es Excel, ¿ya? Es decir, todos los usuarios de negocios partimos llevando datos hacia Excel y desde Excel empezamos a procesar desde la lógica de las matrices, desde la lógica de las celdas, todas las transformaciones y cálculos que requerimos para poder tomar una decisión basada en datos. Y de alguna forma tratamos de responder todas las preguntas que vimos en la lámina anterior solamente utilizando Excel. ¿Y hasta cuándo todo esto resulta? Hasta cuando nos damos cuenta que Excel tiene ciertas limitaciones. Cuando queremos trabajar Big Data, no podemos usar Excel. Cuando ya nos estamos enfrentando no solamente a grandes volúmenes de datos, sino que también a gran velocidad de datos o a gran variabilidad de datos, Excel ya se nos queda corto. Y lo que empezamos a hacer es hacer trabajos previos. Es decir, pasamos toda esta extracción de datos hacia Excel y luego de Excel empezamos a exportar pequeños datasets, ¿ya? Y sobre esos pequeños datasets empezamos a parcializar nuestro trabajo y ya empezamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá, pero ahora con un conjunto más pequeño de datos, pero que ya lo parcializamos en Excel. Y es así donde parte el trabajo de analítica generalmente en los usuarios de negocio. Y en los usuarios de negocio, vuelvo a insistir, no me refiero solamente a aquellos usuarios que trabajan o vienen de una formación contable, administrativa, financiera, sino que todo aquel usuario que sin tener una formación de desarrollador tiene que responder preguntas de negocio y para eso utiliza herramientas de negocio para responder esto. También los usuarios de negocio son conocidos como Citizen Developers cuando adquieren una mayor eh, una mayor habilidad en el manejo de esta herramienta. ¿Ok? Y esto es lo que desarrollamos cuando partimos en analítica. Cuando nos introducimos en el mundo ya del análisis, nos damos cuenta que efectivamente existen otras herramientas que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo y más allá de hacernos, bueno, junto con hacerlo mejor, nos van a ayudar a hacerlo mucho más rápido. Y ahí partimos al revés. Allá partimos desarrollando o obteniendo los datasets. Si se acuerdan, en el lámina anterior nosotros generábamos datasets y a partir de los datasets partíamos, desarrollamos otras cosas. Bueno, cuando ya estamos inmersos en la analítica, ya partimos nuestro trabajo contando con datasets, entendiendo lo que es un dataset, y un dataset generalmente está dado por un archivo JSON, por un archivo Excel, por un archivo CSV, con un archivo TXT o cualquier otro archivo que va a contener datos. Y a través, en este caso, de la herramienta Machine Learning Studio, somos capaces luego de llevar dicho procesamiento de estos datasets hacia distintas herramientas que nos van a permitir ir dando respuesta a las preguntas de negocio que nos formulamos en un principio. Es decir, vamos a partir luego, cuando ya dejamos de ser iniciáticos en la analista, en la nueva analítica vamos a tomar nuestros datasets. En este caso, para este ejemplo, lo vamos a llevar a Azure Machine Learning Studio. Data Scientists parten también utilizando herramientas similares, soportados en notebooks, ya es decir, en aquellos documentos donde van a ir haciendo paso a paso la documentación de cuáles son las transformaciones y exploraciones que están haciendo sobre los datos. Y luego, estas conclusiones vamos a ser capaces de llevarlo a nuevas herramientas, ya sea con Stream Analytics, ya sea con Power BI para poder visualizar lo que está pasando, ya sea que los vamos a depositar en una base de datos SQL, en una base de datos no SQL. ¿Y para qué? Para que estos datos a la vez estén disponibles para otras aplicaciones que se van a utilizar. Y por supuesto también los podemos llevar a otros datasets para seguir desarrollando la analítica. Es decir, estos paso a paso de la analítica nos van a permitir ir trabajando o agregándole mayor valor a nuestro trabajo de analítica de datos. Y es acá donde los quiero invitar a hacer una pequeña demostración donde cómo nosotros vamos a tomar un dataset y vamos a ir haciendo una pequeña comparación del trabajo de analítica de datos de este dataset con el paralelo. Vamos a llevar nuestro grupo control en Power BI porque Power BI es la herramienta que más domino. Y luego vamos a ser capaces de exportar estos datos hacia un blob storage donde también los vamos a ir a rescatar en Power BI e ir observando ciertos comportamientos. ¿Ok? Para concluir la parte teórica, me gusta también volver a esta lámina,
porque es importante que nosotros no perdamos de vista lo siguiente. Cuando trabajamos con datos, necesariamente nos vamos a encontrar con datos que están montados o que están dando soporte a los sistemas operacionales de cualquier compañía o de cualquier organización, con o sin fin de lucro. Estos sistemas operacionales, en su gran medida, son sistemas ERP, sistemas CRM o sistemas legacy o sistemas de producción, que lo que van a buscar es dar soporte a la operación de la compañía o de la empresa o de la organización sin fin de lucro o del gobierno. ¿Para qué? Para que efectivamente ellos puedan desarrollar su trabajo sin ningún inconveniente. Sin embargo, estas estructuras de datos que están de alguna forma dando soporte a la operacionalidad de estas compañías o a la operativa de estas compañías o de estas organizaciones o de estos gobiernos, no necesariamente son lo suficientemente robustos para poder dar soporte a la analítica de estos datos. Por lo tanto, para ser capaces de interpretar los datos que están dando soporte a los sistemas que le dan de alguna forma la libertad de operación a estas organizaciones, poder analizarlo y detectar patrones en esos datos que nos lleven a tomar mejores decisiones, nosotros necesariamente tenemos que pasar por este proceso que se llama ETL o ELT. Va a depender de los volúmenes de datos y de alguna otra particularidades de los datos. Pero por lo general, siempre estos brazos que se llaman ETL no se obligan a pasar por estos datos, ya sea que esté en el orden anterior o así como se presentan. Primero tenemos que extraer los datos. Y ese trabajo de extracción de datos es un trabajo que realizan todos nuestros queridos colegas de ingeniería de datos. Carga y transformación, o transformación y carga, que esto es lo único que cambia en el ETL o ELT, dependiendo de los volúmenes de datos, dependiendo de la tecnología, dependiendo de los clientes que van a utilizar para desarrollar esta tarea. De eso depende que si vas a hacer ETL o ELT. Tienen que ver con la necesidad de transformar estos datos. ¿Para qué? Para que estén disponibles a ser analizados, ¿ya? Y entendiendo que la perspectiva del análisis no es la misma perspectiva de la operación. Si yo quiero calcular una regresión lineal sobre los datos acá, en los sistemas que están dando soporte a la operación, no tiene ningún sentido hacer un cálculo de regresión lineal sobre estos mismos sistemas. Tengo que extraer los datos y en los sistemas analíticos pasar una regresión lineal. Si quiero entender cuál es la relación que existe bajo un modelo de clusterización o bajo un modelo de grafos asociado al comportamiento de una serie de tendencias de datos, no tiene ningún sentido montar esos algoritmos sobre los sistemas operacionales. Tengo que montarlos sobre los sistemas analíticos. Y estos sistemas analíticos son los que efectivamente tienen que ser lo suficientemente flexibles para poder computar en función de estos datos de entrada todo lo que nosotros queramos realizar. Es decir, R nunca lo vamos a correr acá, lo vamos a correr en el sistema analítico. Python también lo vamos a correr en el sistema analítico. Machine Learning Studio también sobre el sistema analítico. Es decir, o sobre los datos o sobre estos inputs de datos que ya están de alguna forma tratados. Este trabajo de tratamiento de datos, que es la extracción, transformación y carga, es la tarea que realizan nuestros queridos amigos de ingeniería de datos, o los ingenieros de datos, si lo quieren llamar así, que tienen la misión de ir a buscar estos datos desde los sistemas operacionales. Ya no necesariamente que tienen que ser sistemas legacy o sistemas on-premise, pueden ser sistemas cloud, puede que esos datos estén en la nube, puede que esos datos provengan de sensores, provengan de logs, etc. Generalmente acá nos vamos a encontrar con Big Data siempre. Y los amigos de Data Engineering o Ingeniería de Datos, o incluso nuestros amigos de Ciencia de Datos, su primera tarea es ir a buscar esos datos, pasar todo este proceso de transformación, preparación y carga, para luego montar los sistemas analíticos que de alguna forma nos van a llevar a entregarle mayor valor a esta analítica. ¿Cuál es el objetivo de tener mayor valor a la analítica? Efectivamente, dar respuesta a las preguntas que vimos en la primera lámina, que la voy a volver a llamar, que es esta. ¿Cómo podemos hacer que ocurra? ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué ha ocurrido? Estas son las preguntas de negocio que nosotros siempre tenemos que buscar responder. Evidentemente, la que mayor valor le va a entregar nuestros datos es esta, las que van a responder nuestro análisis prescriptivo, pero evidentemente son las que llevan mayor dificultad. Y es en ese trabajo de mayor dificultad es donde yo les voy a invitar
a hacer esta demostración, cómo preparar los datos para poder trabajar con esta herramienta. Vamos a ir a la parte demostrativa ahora, así que por favor, si tienen cualquier pregunta, la van dejando, a ver si Luis me apoya con esta, si es que sale alguna pregunta, me va apoyando, la vamos interrumpiendo, o la dejamos todas para el final, como sea más cómodo. Estoy con una limitación de una sola pantalla por el momento, así que no voy a poder estar mirando el chat para poder hacer la demostración, así que si alguien está en la reunión y quiere abrir el micrófono y se le pregunta, también bienvenido. Y ahí Luis también me puede ir apoyando. Sí, tranquilo. Okay. No hay preguntas hasta ahora. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a la demostración. Vamos a salir de acá. Cerramos esto. Y listo. Vamos a traer acá nuestro... Vamos a dejar nuestro experimento casi listo. Lo estaba trabajando hace unos minutos atrás. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a trabajar unos datos. Y para eso les voy a mostrar Power BI, y para eso también vamos a utilizar Azure Machine Learning Studio, ¿ok? Y nuestro Blob Storage. Esas son las herramientas que vamos a utilizar. Primero vamos a Azure Machine Learning Studio, y para entrar a Azure Machine Learning Studio nos vamos a ir a la página de Azure Machine Learning Studio, que es esta, studio.azureml.net, ¿ya? Que es este Microsoft Azure Machine Learning Studio Classic. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos en el Classic? Porque vamos a tener esta interfaz. Hay que hacer una diferencia entre el Azure Machine Learning y el Azure Machine Learning Studio. Esta es una herramienta desatendida que para poder trabajarlo te lo puedes hacer de forma gratuita y necesitas loguearte con una cuenta cualquiera. Puede ser una cuenta de negocio o puede ser una cuenta personal. No hay ningún inconveniente de esto. Y el Azure Machine Learning es un servicio dentro de Azure que está aprovisionado dentro de la suite de Azure. Es decir, acá tú puedes hacer mucho más cosas de las que puedes hacer acá. ¿Cuáles son las principales cosas que puedes hacer en Azure Machine Learning, a diferencia de Azure Machine Learning Studio? Es que acá en Azure Machine Learning tú puedes configurar todos los parámetros, ¿ya? Es decir, puedes hacer de alguna forma configurar cuántos clústeres de procesamiento vas a hacer, cuánta la cantidad de unidades de procesamiento vas a tirar sobre los datos, puedes integrar algunos otros elementos sobre tu Machine Learning, puedes incorporar mayores cosas, ya incorporar herramientas de desarrollo, etcétera, notebook de Jupyter, notebook de Azure, muchas más cosas que las puedes ir controlando y parametrizando tú solo. Si bien también es una plataforma como servicio, es mucho más gobernable Azure Machine Learning. Evidentemente también es más cara, ¿ya? Y Azure Machine Learning Studio, tú solamente vas a poder trabajar los datasets y el resto del aprovisionamiento te lo va a ir proveyendo Azure. Pero tú no puedes configurar la velocidad con la cual va a procesar los datos, la cantidad de procesadores que va a utilizar, la cantidad de hardware que va a requerir sobre esos datos. Para iniciarnos en Machine Learning, lo recomendable es vamos a Azure Machine Learning Studio, porque acá vamos a aprender efectivamente cada uno de todos los pasos y vamos a poder experimentar sin ningún problema cada uno de los elementos. Luego, cuando tengamos dominado aquello y ya querramos trabajar algoritmos bastante seguros sobre lo que estamos haciendo y ya requerimos o tenemos claro que cuál va a ser la necesidad que tenemos que cubrir con respecto a la cantidad de datos, procesamiento, etcétera, ahí nos pasamos a Azure Machine Learning, porque efectivamente es un servicio que es mucho más gobernable por nosotros, pero también es un poco más caro, por lo tanto requerimos entregarle un mayor presupuesto. Y evidentemente, como en toda respuesta a negocio, la cantidad de recursos que invirtamos tiene que tener un periodo de recuperación aceptable. Nadie está pensando en tirar dinero a una bolsa vacía, sino que simplemente lo vamos a invertir donde nosotros podamos controlar su rentabilidad. Dicho esto, para entrar a Machine Learning Studio, simplemente ingresamos, bueno, va a pedir el login, yo ya me logueé para efecto del tiempo, me quedan 15 minutos para hacer esta demo, luego vamos a ir respondiendo preguntas. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar en nuestro experimento. En el entorno de Machine Learning, cuando nosotros vamos a trabajar un entorno de Machine Learning, vamos a ir introduciendo sobre estos elementos, ¿ya? Y
¿Qué es lo que vamos a trabajar con Machine Learning? O desde algunos aspectos, cada vez que vamos a realizar este análisis exploratorio de datos, o este análisis predictivo de datos, o este análisis sobre prescriptivo de datos, lo primero que tenemos que hacer es partir con un dataset. Y este dataset, en este caso, lo vamos a cargar desde un archivo local. Ojo, para trabajar con Machine Learning Studio solamente podemos trabajar desde archivos locales. Entonces, lo que voy a hacer, voy a escoger un dataset, que en este caso es un registro de drones que en una carrera aleatoria, me encontré por ahí, y estos drones van marcando efectivamente cuáles fueron las velocidades que alcanzaron y el límite de velocidad que tenían, ¿ok? Y en función de algunos drones. Es un registro de carreras de drones, nada más que eso, ¿ya? Y como ya lo tenía previamente cargado, le voy a decir que esta es una nueva versión de un dataset que ya tengo, que se llama Drone Carrier. Y le voy a decir que este es un tipo de archivo CSV. Ya, ok, vamos a partir desde este archivo para poder trabajar. Vamos a hacer el OK. Y lo que va a hacer efectivamente Action Machine Learning es cargar nuestro CSV. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a eliminar este dataset y lo vamos a hacer con Power BI en paralelo. ¿Para qué? Para ir viendo de qué forma las tareas de analítica de datos con Power Query, que vienen que la cocina de Power BI en pocas palabras, vamos a ir haciendo un paralelo con Action Machine Learning Studio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener datos desde un archivo de texto o CSV, que es el mismo que está acá en mi escritorio, el mismo que estoy enviando a Action Machine Learning. Lo voy a abrir acá en Power BI para ir haciendo esta versión o este comparativo en paralelo entre uno y otro. Como gran parte de las herramientas de analítica exploratoria de datos vienen con Power Query, lo que voy a hacer en vez de cargar los datos, los voy a poner en transformar datos. Y acá vamos a hacer las primeras comparaciones paralelas. Primero, Power Query tiene la capacidad de si vamos al menú Vista, ¿ya? Nosotros podemos activar todos estos elementos que son, de alguna forma, aquellos que nos van a ir dando mayor valor sobre nuestros datos. Ya, es decir, vamos a poder hacer un análisis exploratorio. Pero la limitancia que tiene Power Query es que estos elementos se limitan, valga la redundancia, a 1000 datos. Es decir, en los primeros 1000 datos podemos hacer este análisis y me va a entregar información, que es valiosa. Cuando nosotros estamos trabajando datasets un poco más largos, como este que acabo de subir, este dataset tiene 250.000 filas y fracción, ¿ya? Por lo tanto, esas 1000 filas representan apenas un pequeño porcentaje del total de filas. Por lo tanto, lo que nosotros podamos ver en Power Query, acá, no necesariamente va a corresponder a los elementos. Fíjense que acá tengo en status, tengo dos status, en la ID de drone tengo 202 distintos, 61, y los tipos de drone me muestra un tipo de drone, ¿ok? Estos son los datos que está entregándome Power Query de forma preliminar basado en los primeros 1000 registros que capturó, ¿ya? Pero vuelvo a decir, este dataset tiene 250.000 registros aproximadamente. Si nos vamos a Machine Learning Studio, nosotros para empezar a trabajar con Machine Learning Studio tenemos que empezar con experimentos. Y estos experimentos, acuérdense que lo primero que hicimos fue subir el dataset y ahora vamos a crear un nuevo experimento. Y este experimento es la forma como vamos a trabajar Machine Learning Studio. Entonces vamos a hacer demo comunidad AI 2020-11-07, ¿ya? Para que se vea que de alguna forma este es el experimento que vamos a hacer acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, primero nos vamos a traer el dataset que acabamos de subir y vamos a hacer el mismo trabajo, el análisis exploratorio de datos. Vamos a traer este Drone Carrier, que es de alguna forma el archivo CSV que acabamos de subir y es el mismo que estamos viendo en Power Query. Y acá, si yo quisiera ver un análisis exploratorio, bueno, tengo dos opciones. Primero, visualizar estos datos. ¿Y qué es lo que va a hacer Action Machine Learning Studio? Me va a entregar, de alguna forma, algunos elementos que son similares a los que me va a entregar Power Query en un principio. Fíjense que si me voy acá al Stats, me va a decir que hay dos tipos de
de estatus. Si me voy a Power Query, me está diciendo en status que hay dos tipos de estatus. Pero fíjense que acá tiene un recuento de 1000 datos y me dice que hay dos distintos, que son training y running. Y acá me dice que hay dos datos, pero se trajo muchos mayor cantidad de datos, ¿ok? Hay 209.242% que son de training y 46.053 de running. Es decir, ya me está trayendo una visión completa sobre el dataset. Y ya me dice que hay efectivamente 255.295 filas en este dataset. Por lo tanto, hacer este análisis exploratorio con Azure Machine Learning Studio es mucho más efectivo que hacerlo con Power Query. Ahora, vamos a entregar el valor de esto, ya vamos a analizarlo. Si vemos los ID de los drones, el ID de los drones son efectivamente otro tipo de datos, y lo que hace Machine Learning Studio es ya mostrarme un histograma con respecto a estos drones. ¿Por qué? Porque lo está considerando que son datos de alguna forma numéricos. Acá tenemos un problema porque los ID ya sabemos que no son numéricos, son categóricos. Y en algunos casos no nos sirve poder hacer análisis predictivos por ID. Cuando nosotros queremos correr Machine Learning, los ID son datos demasiado dispersos, ¿ya? Es decir, son individuales. Y yo lo que estoy buscando es efectivamente establecer patrones. Y los patrones rara vez los puedo hacer por los ID de drone. Por lo tanto, una de las transformaciones que vamos a hacer es eliminar este ID para poder correr un análisis de regresión lineal o algún otro elemento. Tipo de dron me está indicando inmediatamente que hay 3 tipos de dron y que hay 141 datos que están perdidos, ¿ya? Y si yo me voy acá a Power Query, me dice que hay un solo tipo de dron y no me muestra ningún dato vacío, distinto o único. ¿Por qué? Porque Power Query está trabajando solamente sobre los 1000 primeros elementos. ¿Ok? Uno podría forzar, decir, tráeme más datos y de alguna forma cargan más datos. Ok, voy a cargar más datos sobre Power Query, me los va a traer todos, sí, me va a mostrar que hay datos en blanco, o los missing que aparecen en el Machine Learning Studio, que existen estos otros 3, donde dice aceptar, pero en el análisis exploratorio no me cambia ningún valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este análisis exploratorio o este análisis preliminar lo realiza solamente sobre la vista previa, y es ahí donde tenemos una gran desventaja trabajarlo con Power Query. Por lo tanto, a medida que voy a ir avanzando en cada uno de los elementos, efectivamente Power Query, si bien una herramienta muy potente, solamente se va a limitar a entregarme todas estas estadísticas preliminares por los primeros 1000 datos que está mirando. Entonces, para datasets bastante largos como los que tengo acá, voy a cerrar esto que lo abrí por error, es mucho más efectivo trabajarlo con Azure Machine Learning Studio. Y sobre esto también puedo hacer algunas cosas. Y es acá donde me voy a quedar un rato dando vueltas. Primero podríamos hacer algunos elementos. Por ejemplo, puedo traer un Summarize Data, ¿ya? ¿Qué es lo que es un Summarize Data? Es una función estadística donde yo podría decirle, ¿sabes qué? Sobre estos datos entregamos un reporte sumarizado, ¿ya? Antes de hacer cualquier cosa, cuando nosotros traemos un conector en Azure Machine Learning Studio, tenemos que correrlo, ¿ok? ¿Para qué? Para que haga la operación de calcular. Y en este Summarize Data es bien interesante porque una vez que nos entrega estos datos, fíjense que empieza a correr el Summarize Data, y una vez que está listo, le puedo decir que vamos a visualizar estos datos como quedaron. Es bien interesante porque este Summarize Data lo que está haciendo es compilar este dataset completo, estos 256.000 filas que nosotros acabamos de ver, y me ha entregado un resumen estadístico y bastante completo sobre cómo estos datos se comportan. Por lo tanto, este procesamiento de datos que está realizando ahora Machine Learning Studio dentro de Machine Learning Studio arriba en la nube, nos va a indicar algún comportamiento que nosotros, o nos va a ayudar a encontrar comportamientos que nosotros no nos habíamos dado cuenta sobre este dataset, ¿ya? Esperemos que termine de procesar. Y esto ya, Summarize Data, no lo podemos realizar en Power BI. Ahora, sin embargo, si bien Power Query tiene esta limitación de 1000 datos, eso no quiere decir que nosotros no podamos procesarlo en Power BI. Es decir, una vez que ya terminé de trabajar esto, vamos a poner acá, cerrar y aplicar. Y vamos a devolver estos datos a Power BI, ¿para qué? Para ir haciendo
nuestro análisis descriptivo de datos, que este análisis descriptivo sí lo puede hacer bastante bien. Lo primero que vamos a hacer en Power BI es contar cuántos elementos tenemos, ¿ya? Se está cargando tantos megabytes, es decir, acá ya se está trayendo el dataset completo hacia Power BI. Y lo primero que vamos a hacer es un conteo. Vamos a hacer una nueva medida aquí. Para contar cuántos datos son, vamos a pasar una medida en DAX que total datos. Vamos a poner un con rows de filas sencillo sobre la misma tabla que se llama Drone Career y ya está. ¿Ok? Y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es traer una etiqueta de cuántos datos estoy trayendo acá. Ya, para irlo explorando. ¿Ok? Tengo 255.000 datos. Esto nos está mostrando súper bien Power BI. Y esos total datos vamos a ver cómo están asociados por qué tipo de estatus del drone. Acuérdense que estos drones estaban entrenándose o se estaban corriendo, ya dependiendo de lo que se estaba midiendo. Y vamos a ponerlo también por el tipo de dron. ¿Ok? Y ahí ya sabemos cuántos de estos drones estaban trabajándose, cuántos estaban entrenándose en etapa de entrenamiento y cuántos estaban corriendo. ¿Ok? Ya, eso por una primera parte y lo estamos viendo en Power BI. Y esto está trabajando. Veamos si lo puedo actualizar. Si no, vamos a irnos a nuestro backup. Ya, sigue trabajando. Entonces nos vamos a ir a nuestro backup y acá yo lo tenía hecho. Fíjense que en la misma experimentación, por lo tanto acá vamos a Summary Data y vamos a ver la visualización de estos datos. Y acá nos va a mostrar, si se dan cuenta, este elemento que es Summarize Data, que es el que está aquí corriendo, ¿ok? Nos va a entregar un análisis estadístico bastante interesante sobre cada uno de los elementos. Fíjense que el ID drone lo considera que es un dato numérico, nos dice cuántos datos hay y cuántos valores únicos existen, por lo tanto hay 720 drones distintos, y nos va indicando cuánto es el valor mínimo, el máximo, la mediana, la desviación estándar, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, y en sí un montón de otros datos estadísticos centrales que nos van a ayudar a visualizar perfectamente o a tomar decisiones con respecto a el análisis exploratorio de los datos. Esto es vital cuando estamos haciendo un análisis estadístico. Tener una claridad completa sobre el análisis exploratorio de los datos, cómo estos se están distribuyendo matemáticamente sobre algunos elementos. ¿Ya? ¿Corre acá el experimento? No, está corriendo. Listo, lo vamos a dejar ahí. Stop, lo vamos a detener. Y no hay problema, no pasa nada. ¿Qué otras cosas podemos hacer con estos datos? Bueno, podemos transformarlos, podemos dividirlos. En este caso vamos a hacer una pequeña transformación, me está alcanzando el tiempo. Vamos a dividir esta cantidad de datos, vamos a hacer un split data. Y este split data lo que nos va a decir es dividir este dataset completamente. Debiera hacer yo una limpieza primero, debiera... sí, eso vamos a hacer. Vamos a clean missing data. Acuérdense que esto nos decía que habían datos que estaban perdidos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es quitar esos datos perdidos acá. ¿Y sobre qué columna están los datos perdidos? Bueno, vamos a all columns o vamos a buscar by name. Y donde habían datos perdidos era en missing tipo drone. Tipo drone tenía datos perdidos. ¿Ok? Entonces vamos a limpiar acá tipo drone. Vamos a quitar algunos elementos que donde no quiero que corra ese clean data. Entonces solamente sobre el tipo drone vamos a reemplazar los datos. Y minimum missing value, ¿sí? 1, ya máximo 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover la fila completa, o sea, eliminar la fila completa. Si ese dato no está, no me interesa que siga. ¿Ya? Básicamente eso va a ser. Y luego que limpiamos estos datos, podemos darle una nueva instrucción a HTML Machine Learning Studio. Y por el tiempo le vamos a decir, ¿sabes qué? Una vez que limpie esos datos, o que quite los datos que están vacíos,
llévatelos hacia un blob storage para que podamos calcular los datos limpios. Entonces, vamos a buscar el export data. Una vez que eso esté listo, llévatelos hacia un blob storage. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un blob storage que yo ya le tengo previamente creado en la cuenta de Azure y vamos a ir copiando los parámetros de este blob storage. Ya, pegamos el nombre de la cuenta, el key, que es la llave propiamente tal de estos elementos. Ustedes saben que los elementos de Microsoft funcionan muy bien con esto de los keys, es decir, no necesariamente tengo, si tengo un desarrollador que va a utilizar un blob storage, no necesariamente tengo que pasarle el usuario y la contraseña, sino que simplemente le paso el key y él va a acceder al recurso, utilizarlo, pero no va a perder la gobernabilidad sobre él. Y luego vamos a pasarle un blob beginning, o de alguna forma cómo vamos a ir guardando estos datos. Entonces vamos a poner ahí demo01 y vamos a poner un backslash, ¿verdad? Y exacto, terminamos de correr todos estos elementos y lo que vamos a hacer es correr nuestro experimento completo. Es decir, lo que vamos a hacer es que a partir de este archivo CSV, Azure Machine Learning Studio lo que va a hacer es, bueno, va a hacer un resumen de estos datos. Luego va a hacer la limpieza de los datos que están vacíos y una vez que limpia esos datos vacíos, va a exportar este dataset hacia nuestro blob storage, ¿ya? Es decir, le dimos todas esas instrucciones a Azure Machine Learning Studio y acá algo pasó que es y error de bar request, check the URL. Ok, vamos a quitar este demo01, actualizar, veamos si esto funciona, pero acá nosotros le deberíamos pasar los parámetros a Machine Learning Studio para que escriba sobre nuestro blob storage. Vamos a ir a nuestro blob storage, ahí están las suscripciones, perfecto, y vamos a ir a buscar nuestro elemento de nuestro blob storage, Azure Machine Learning Studio blob, ahí está. Blob containers. Eso, tenemos que crear un blob container. Listo, vamos a crear el contenedor de blob, que vamos a poner Azure ML Studio, AMLS, así lo vamos a llamar. Entonces vamos a poner AMLS y sobre AMLS, que es este error que teníamos acá, vamos a escribirlo. Acá me está pidiendo los parámetros y vamos a poner acá el path era AMLS. Y vamos a poner acá el slash para que lo guarde. Y vamos a correrlo. Vamos a ver de nuevo el código error. Es bueno que vayan experimentando estos elementos. Dice en servidor remoto que no existe el check de URL. Ok, vamos a cambiar entonces esta. Vamos a dejar solamente como AMLS y correr a ZML Studio Blob. Vamos a verificar a ZML Studio Blob y ahí está AMLS. El objetivo es que podamos ser capaces de escribir todos estos elementos en Azure Machine Learning Studio. Sí, vamos a verificar el nombre, cuenta, si está el Azure Account Key, ahí está, es la key. Y luego nos pedía sí, sobreescribir. CSV
Path to blob beginning with container. Ok, y eso es lo que tenemos acá escrito. Ese es el path. Pongamos la dirección completa. Ahora que nos corre, nos falta la última parte, que los datos los deje grabados en el blob storage. Ya, hicimos un par de trabajos con Azure Machine Learning Studio y ahora me interesa que esto los deje en el blob storage. ¿Para qué? Para poder recuperar esos datos ya limpios y poder llamarlos con Power BI. Bueno, se me acaba el tiempo, Luis. No sé si hay preguntas que ir respondiendo mientras termine de correr este experimento. Hasta el momento no. No. Hasta el momento no hay preguntas por mi lado. ¿Tú ves alguna ahí en el chat? Voy a entrar al chat ahora. Estoy con una sola conversación. No, Sí. están solamente los avisos. Bueno, veamos qué sucede. Bueno, ahora parece que está escribiendo. Fíjense que se está demorando un poco más. Generalmente cuando demora más es porque algo pasa. Y nada, una vez que estos datos quedan efectivamente en el Azure Blob Storage, yo lo que puedo hacer desde acá, una vez que estos datos quedan aquí escritos, los puedo llamar a Power BI y conectarlo a Power BI. ¿Ya? ¿Para qué? Para efectivamente luego ir haciendo las comparaciones entre el dato mismo, el dataset del CSV o el que había partido, que eran 250.000 datos, para poder analizarlo. Podría hacer ya la comparativa con el nuevo una vez que este proceso de limpieza ocurrió y terminó. Efectivamente, Luis ya está corriendo, no sé cuánto se va a demorar esto, no sé. Tú sabes que a veces demoran un poco más de lo esperado, así que nada, pues, quería agradecer a todos los asistentes. Espero que les haya sido lo bastante claro con respecto a la importancia de la limpieza de datos, y cualquier pregunta que ustedes tengan, aprovecho de pasarles mis redes sociales. La única que utilizo, bueno, la que más, tengo otras, pero la que más utilizo siempre es LinkedIn, así que si me quieren buscar en LinkedIn, ese es mi perfil. Escríbanme, me agregan. Yo feliz, encantado de la vida, contesto todos los mensajes, todo lo que ustedes quieran comunicarse conmigo, encantado. En Twitter lo ocupo muy poco también, pero si me quieren seguir, mi usuario en Twitter es @wcalcaño, y creo que no estoy bloqueado, ni siquiera estoy bloqueado, que lo ocupo muy poco. Pero si me quieren escribir lo que estimen necesario, ahí está. Ese es mi usuario en Twitter. Y nada, me escriben y yo también. Acá entro menos, pero donde más ingreso es en LinkedIn. Acá me pueden encontrar siempre. Y lo que gustan, la especialidad nuestra es de Data Analytics, así que feliz, encantado. Si tienen alguna idea o algo que quieran hacer en conjunto, yo feliz. Listo, Walter, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Oye, Luis, tengo preguntas. Sí. Sí, acabo de ver preguntas. Ok, sí. Ahí están, listo. ¿Solo puedo exportar a Azure Data Studio? ¿Podría ser una base de datos local? Buena pregunta. No necesariamente puedes exportar solamente a Azure Data Studio. Ahora, yo estoy exportando en el último paso dentro de Azure Data Studio, ¿ya? Yo le dije que este export data, vamos a cambiar acá el experimento, vamos a ir en el backup, y en este export data, si bien este está vacío, yo puedo hacer varias cosas. Lo puedo llevar a un blob storage, lo puedo escribir en un SQL database, ¿ya? Es decir, puedo llevar estos datos directamente hacia una base de datos en SQL, generalmente en Azure SQL Database, que este conector es muy bueno. De alguna forma lo que estoy haciendo es un insert into. Acá yo defino el nombre de la base de datos, el servidor, la base de datos, nombre de cuenta, el servidor y el usuario y contraseña, ¿ya?
Y acá tengo que entregar algunos más parámetros, ya el nombre de la tabla, cómo se va a escribir, si está separado por coma, número de filas escrito para cada operación de Azure. Es decir, tengo que configurar un par de cosas más, pero sí, puedo llevarlo a una base de datos en Azure SQL. Puedo escribir también en una tabla de Azure. En este caso, el experimento lo hice llevando hacia un blob storage de Azure. Y también podría llevarlo hacia una query Hive. Ya, esas son las cuatro formas de llevarme estos elementos. Una vez que los procesé con Azure Machine Learning Studio, los puedo llevar de estas cuatro formas hacia otro destino. Espero haber respondido a tu pregunta, Diego. ¿Y se puede hacer imputación de datos? Sí, se pueden hacer imputaciones de datos. Ya no alcancé a hacerlo acá en la demo porque ya me quedan 4 minutos, pero sí, tienes cuáles son todas las modelaciones o de alguna forma las transformaciones que se pueden realizar. Bueno, son todas estas transformaciones que están disponibles en el Azure Machine Learning Studio. Es decir, puedo filtrar con todas esas opciones de filtro. Puedo hacer conteo o hacer learning con conteo de datos. Puedo hacer manipulación de datos, es decir, agregar columnas, filas, aplicar transformaciones SQL, etc. Tengo muchas más opciones para hacer. Puedo particionar el dato, escalar, reducir, es decir, acá ya puedo crear sistemas completos de Machine Learning en Azure Machine Learning Studio. Y es gratuito, eso es lo mejor de todo, es gratuito y lo puedes trabajar sin ningún problema. Ya, y además se pueden hacer una serie de otras funciones estadísticas, una serie de funciones de análisis de texto, es decir, se pueden hacer muchas cosas con Machine Learning Studio. Pero principalmente el objetivo de la charla era hacer una especie de trabajo en paralelo de limpieza de datos con Azure Machine Learning Studio. Bueno, ahora sí, no hay más preguntas, Luis. Gracias. Listo. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.